Pues muy buenas tardes a alumnos de la materia de estadística. El día de hoy continuamos con nuestras lecciones. Hemos visto durante la semana 1 y la semana 2 que es una tabla de distribución de frecuencia en datos simples o en datos agrupados por intervalos. Hemos aprendido también en la semana 1 y 2 para qué nos sirve la estadística y algunos conceptos muy importantes que debemos tener y manejar muy claramente para poder usar esta herramienta como algo favorable para nuestro desempeño en la empresa, en nuestro emprendimiento o como yo siempre les digo, en cualquier situación de nuestra vida diaria. La estadística nos ayuda para muchas cosas, solo es cuestión que nosotros podamos explotar toda su capacidad al máximo. Entonces vamos a, este, a continuar con nuestra semana 3 y 4. En esta semana, en la 3 y la 4 vamos a ver lo que son las medidas. Hay medidas de tendencia central y medidas de dispersión dentro de la estadística. Para esta semana vamos a ver las medidas de tendencia central y la siguiente semana las medidas de dispersión. Y bueno, vamos a comenzar con la clase. Voy a usar este video, que es como un video explicativo, de una manera muy sencilla y clara para explicar la teoría de las medidas de tendencia central. Posteriormente pasaremos a un video para estudiar las medidas de tendencia central ya desde una tabla de frecuencias que ustedes ya saben elaborar, ¿sale? Entonces, de hecho, en el otro video, pues bueno, no me voy a adelantar, empecemos con esto. Entonces, la estadística, como hemos platicado, busca las características típicas de un conjunto de datos. Ya hemos platicado que la estadística nos sirve para la recolección de datos. Acuérdate, obtenemos datos, los vamos a ordenar, los vamos a agrupar para poder presentarlos, analizarlos, interpretarlos y tomar decisiones. ¿De qué conjunto de datos puede ser todo aquello que tú quieras investigar? No se te olvide. Puedes investigar el Producto Interno Bruto de nuestro país durante los últimos 15 años, puedes investigar las enfermedades en las ratas, puedes investigar las personas infectadas de COVID, las personas infectadas de SIDA, los desempleados, los empleados, los sueldos, y sacar de todo estadísticas de partidos de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces la estadística nos permite trabajar con todo aquello que nosotros consideremos que es un tema para que sea importante para nosotros para investigarlo o no lo dejen de investigar, ¿sale? Dentro de la estadística nos vamos a encontrar con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, espérenme porque me brinqué un poquito la parte de ¿cómo se llama? De la teoría. Ahí está, ya estoy ahí. Déjenle doy play para escuchar. Generalmente corresponden a Ok, las unidades de tendencia central, generalmente, como dice el texto, corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué son las medidas de tendencia central? Son todas aquellas que vamos a encontrar dentro de un grupo de datos y que son la parte central. Ahora vamos a analizar varias de ellas. Vamos a explicar que hay 3 de ellas y vamos a ver algunos ejemplos. Es bien importante que pongan mucha atención a lo que estamos viendo en este momento, porque al final del día vamos a nosotros, dejo de compartir un poquito para explicarles esto, vamos a aprender a usar la media, la mediana y la moda con este video en el momento cuando tenemos datos desagrupados. No lo pierdan de vista, eso es sumamente importante que lo podamos entender. Vamos a usar media, mediana y moda, que son las medidas de tendencia central, en esta presentación y para este momento en datos desagrupados, ¿sale? Entonces, ubícalo mucho. Hemos visto la tabla de frecuencia, que es en datos desagrupados o simples. Entonces, cuando tú te presente una tabla de frecuencia desagrupada o simple, acuérdate, y te pidan calcular la media, la mediana y la moda de ese conjunto de datos, entonces tú tienes que usar
estas fórmulas y este procedimiento que vamos a ver ahorita. Porque después vamos a ver otro video que lleva ya fórmulas más elaboradas para el tema de la tabla de frecuencias en datos agrupados. Porque una cosa es sacar la media, la mediana y la moda en una tabla de distribución simple, a sacar la media y la mediana y la moda en una tabla de distribución en intervalos. Entonces es bien importante que podamos hacer esa diferenciación. Entonces ahorita vamos a empezar a ver la forma simple de calcular la media, la mediana y la moda. Voy a poner play, la voy a pausar como es la dinámica, escuchamos un poquito la explicación del profesor, yo termino de reafirmarla y vamos así avanzando. Valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos. Ok, chicos, como estamos viendo está la mediana, la media y la moda. La primera es la media aritmética, la que está explicando. Esta media aritmética es muy importante porque de la media aritmética se va a poder calcular muchas cosas en estadística, muchas cosas, ¿no? De entrada, por ejemplo, las medidas de dispersión, que es lo que vamos a ver la clase que viene el viernes, las medidas de dispersión simple y sencillamente no las podremos obtener si no sacamos a nuestro conjunto de datos la media aritmética. Siempre necesitamos la media aritmética. Cuando vemos temas de distribución de probabilidad, ¿no? Y pruebas de distribución de probabilidad y las pruebas de hipótesis, en estadística también muchos de los ejercicios dependen de la media. Entonces es bien importante que podamos entender que dentro de las medidas de tendencia central, este es muy importante y no es otra cosa más que el promedio, ¿no? Como estaba diciendo ahorita el maestro, te dejo correr el video, es la suma de todos los datos entre el número de datos. Es como cuando vas a sacar una calificación, quieres saber tu promedio final total. Entonces tú llevas varias materias, supongamos que llevas 6 materias, ¿no? Tienes que contar tus calificaciones finales de cada materia, la divides entre el número total de materias, si fueron 6 materias, pues divides lo que te salga de toda la suma de calificaciones y ese te va a arrojar tu promedio. Y entonces ese sería la media aritmética. Muy, muy importante no confundirla con la mediana. Muchos alumnos la confunden, ¿sale? Pero vamos a ver la diferencia. Y se expresa, como lo ves en pantalla, una X con una diagonal arriba, ¿no? Es la forma de identificar matemáticamente que está pidiéndonos o se está refiriendo a la media aritmética. Datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el dato que más se repite o el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central que más se repite. Ok, chicos, se fue muy rápido. La moda, pues es muy sencillo, es el dato que más se repite. Ahora nada más anoten ahí, la moda puede tener varias modas, ¿no? Puede haber varios números que se repitan. Si hay 4 números que se repiten mismo número de veces, entonces esos 4 números vienen siendo nuestra moda, ¿sale? No es que exista uno solo. A ver, si existe uno solo o 2 o 3, se tiene que colocar como moda porque son los datos que más se repiten, ¿sale? Y se abrevia MO, ¿no? La moda es muy sencilla calcularla en una tabla de frecuencia simple o en datos que están desagrupados. O el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. La mediana, a diferencia de la media, no es un promedio, es el dato que está en la parte central. Entonces, lo que tenemos que hacer es que de todo el grupo de datos que tenemos en nuestra investigación, ¿se acuerdan de que estuvimos viendo la tabla de distribución de las veces que íbamos al cine? ¿Se acuerdan? En tabla de frecuencia simple. Y había gente que respondía que 5 veces al cine va al mes, que 4 veces al mes, que 3, 2, 1 y 0. Estas eran nuestras respuestas. Entonces tenemos que ordenar del 5 al 0 tenemos que ordenar del 0 al 5 de menor a mayor y empezamos a quitar números, ¿no? De los extremos.
hasta llegar al central. Puede que haya dos centrales, ¿no? Que quedemos así. Entonces se suman y se dividen entre dos y ahí obtienes la mediana, o puedes poner a los dos como mediana, no pasa nada, es lo mismo. Tienes la opción de poner a los dos o sumarlos y dividir entre dos y tener una sola mediana. Entonces, como verás, son muy sencillos. La media es el promedio, la mediana es el dato central y la moda es el número que más se repite. Ahorita vamos a ver unos ejercicios para calcularlos cuando, te repito, cuando tenemos datos que no están agrupados en intervalos. Ahora veamos algunos ejemplos en donde encontremos la media, la moda y la mediana. Pon mucha atención. Aquí tengo los siguientes números: 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recuerda que la media aritmética es lo mismo que el promedio, así que sumo todos mis datos. 5 más 7, más 6, más 4, más 3, más 8, más 7. Y esto me da como resultado 40. Ahora, como quiero calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, voy a dividirlo entre 7, porque en total son 7 datos. Al hacer la división me da como resultado 5.71. Esto quiere decir que la media aritmética es de 5.71. Ok, chicos, como les había comentado, ¿no? Es la suma de todas tus calificaciones, de todas las vidas al cine, de todo lo que tú quieras investigar y calcular, ¿no? Y en ese momento, ya cuando has contabilizado eso, lo vas a dividir entre el número de datos, como está aquí, en este caso son 7, se divide y obtenemos la media, que es el promedio de esos datos. Ahora, si hiciéramos la moda, que seguramente es la que viene, o la... Déjenme no adelantarme porque igual no es la moda. Pero si fuera la moda está muy clarita, ¿no? ¿Cuál es el dato que más se repite? Pues lo vemos en pantalla, es el 7, ¿no? Ese sería nuestra moda, pero vamos a ver si calcula el moda o mediana primero. Ahora voy a calcular la mediana y para eso tengo que ubicar los datos. Entonces va a ser la mediana. Entonces habíamos quedado que desde el dato menor al mayor. Entonces tenemos que buscar cuál es el dato menor. En este caso es 3. Entonces en nuestra tabla se tiene que ver 3, 4, 6, 7, 7, 8, no, 3, 4. No, sí, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Así se debe de anotar y vamos a ir quitando, como les decía, de los espacios extremos hasta obtener la media central. Vamos a verlo. De menor a mayor y pongo primero el 3, después el 4, luego el 5, después el 6, el 7, otro 7 y el 8. Ahora que ya tengo ubicados mis datos de menor a mayor, tengo que encontrar el dato central y lo voy a hacer de esta manera. Elimino uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha. Y listo, me queda que la mediana de este conjunto de datos es el número 6, porque es el dato que está al centro cuando están ubicados de menor a mayor. Lo que ya les comentaba, te vas quitando uno de cada extremo hasta llegar al dato del medio. Aquí la clave de la mediana es que agrupes, ordenes los datos del menor al mayor, no se te olvide, y de eso obtendremos la mediana. Ahora acuérdate que por eso se llaman medidas de tendencia central, porque son datos centrales de la muestra que tenemos. Si tú ubicas tu muestra 5, 7, 6, 4, 3 y 8 y 7, entonces va coincidiendo, ¿no? Es obvio que un promedio fuera por ahí de 5.71 y es muy promedio, es muy lógico que entre el 3 y el 8, la mediana, o sea, el dato central fuera el 6, como es muy probable que la media aritmética fuera de 5.71 entre el 3 y el 8, ¿no? Entonces, te das cuenta, están casi coincidiendo la media, promedio, con la mediana en este caso, ¿no? Entonces, vamos viendo que se está calculando bien porque son las medias de tendencia central de este grupo de datos que estamos investigando o estamos ahorita con el que estamos trabajando. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la moda. Voy a poner otra vez aquí mis datos, que son 3, 4, 5, 6, 7, otro 7 y un 8.
La moda es el dato que más se repite y seguramente ya te diste cuenta que el que más se repite es el 7. Así que la moda es 7. Regalado, ¿verdad? Ok, chicos, así es como entonces se calcula la media, la mediana y la moda en datos que no están agrupados, no están en intervalos. Es muy sencillo, ya lo viste. Media, sumo todo, lo divido entre el número de datos, me da la media. La mediana es la parte del dato central que está de una serie de datos que estamos estudiando. Y la moda, pues, es el dato que más se repite de esos datos a investigar o que tenemos como resultado de alguna encuesta o algo. Voy a adelantar el video porque vamos a hacer el mismo procedimiento con otro ejercicio, pero aquí es donde sí se va a aplicar el tema de, les digo que hay una mediana, que lo quiero que vean, que la media no pierde, se calcula igual, pero aquí va a haber una mediana, que ahí está, que es lo que yo les digo. Hay dos medianas. Tú puedes poner 6 y 7 como mediana. Sin embargo, yo coincido con este profesor, sumamos 7 más 6 y dividimos entre 2 y nos va a dar el resultado, que ahí está, ¿no? 6 más 7 son 13, se divide entre 2 y tenemos 6.5. Si tú te vas viendo ya la tabla que está en pantalla, pues tenemos que el dato menor, en este caso es 4, ¿no? Y el dato mayor es 9. Entonces, si vamos de 4 a 9, vemos un promedio de 6.7 y la mediana 6.5. ¿Ves cómo todos son datos centrales? Obviamente, ¿cuál es el dato que más se repite? Tenemos 3 5 y tenemos 3 9. Entonces, en ese sentido, tenemos dos datos que se repiten de igual forma. Entonces, 5 y 9 serían la moda, ¿no? Que es lo que está haciendo en este momento. Y es lo que te decía, se pone 5 y 9. Entonces, como verás, es muy sencillo. Calcular la media, la moda y la mediana en datos desagrupados, pues es sumamente sencillo. Una es el promedio, la otra el o los datos del medio. Puedes dejar 6 o 7 o puedes hacer la división entre ambos, la suma, división entre 2 y obtener la media. Y la moda, pues es el dato o los datos que más se repiten. Entonces, creo que para este ejercicio no hay mucho que agregar. Acuérdate, la estadística usa medidas de tendencia central porque tenemos que arrojar y analizar datos. Los datos que hemos recopilado nos tiene que arrojar datos, ¿no? Datos. Entonces, y eso se conoce como medidas de tendencia central cuando queremos estudiar de un grupo de personas los promedios, los números centrales, todo lo que tenga que ver con el centro de esos datos, ¿no? Por ejemplo, de COVID, ¿cuántas mujeres con más de 60 años murieron por COVID, ¿no? Entonces, tendremos que contarlas. ¿Cuántas de esas tuvieron alguna enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces, tenemos todos esos datos y queremos saber el promedio de edad exacto, porque a lo mejor tomamos una muestra de 60 a 70 años de mujeres, entonces queremos saber cuál fue el promedio de muerte, la edad de promedio de muerte. Entonces, a lo mejor de esos datos nos sale que la mayoría estuvo muriendo a los 68 años por COVID, ¿no? La mediana debe estar por ahí, ¿no? Entre 67 y 69, y la moda debe estarse repitiendo igual por esas edades, ¿no? Entonces, de esa manera podemos sacar conclusiones, ok, a mujeres de 60 y 70 años de COVID, pues el promedio de edad en el que más les afectó fue el de 68 años, ¿no? La mediana estuvo en 67 y la moda pues fue 69, por decir algo, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, todos terminan siendo como en la parte central de los datos que estamos investigando. Ahorita me fue un poquito más para 68, si sacáramos bien el promedio, pues probablemente anduvieran en los 65, 66, ¿no? De edad. Entonces, por eso es importante usar estas medidas de tendencia central, chicos, porque nos van a arrojar los datos centrales de una serie de datos la cual estamos nosotros investigando. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar ahora a otro video muy importante, que ya es el tema de, ¿cómo se llama? El tema vamos a hacer lo mismo, pero en una tabla de frecuencia con datos agrupados, ¿no? Que eso ya nos requiere un mayor reto hacer, chicos, ¿no? Ya no es tan sencillo porque necesitamos más fórmulas. Lo voy a repetir.
el video tiene todo el tema de elaboración de la tabla de frecuencias, pero eso no lo voy a ver porque ustedes ya lo vieron, lo voy a retomar desde que ya está elaborado la tabla de frecuencias. Nada más déjenme ponerlo en tiempo y forma ¿Y al esto qué video. quiere decir? Lo que nos quiere decir es sume la casilla F sub. Ok. Para ti, que te gustan las cosas fáciles, como comprar casa desde el sofá, de nada. Y entonces aquí, por ejemplo, en muchas fórmulas. Listo, chicos. Ya tengo la fórmula lista. El video listo para transmitir. Espérenme tantito. Ok. Antes que nada, antes de empezar, chicos, hay que ver ya. Ahí está mi tabla de frecuencias hecha en intervalos. Recuerda que para obtener esta tabla, en datos agrupados, pues tú ya tuviste antes, esto ya lo hiciste la semana pasada. Tú ya tuviste los datos, le sacaste el rango, el número de intervalo, la amplitud del intervalo, sacaste la frecuencia y todo eso, ¿no? Entonces, eso ya lo debes de tener hecho en el momento de tus tablas de frecuencia, por ejemplo. Sacaste la marca de clase, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué vamos a usar en específico de esa tabla de frecuencias? Pues como tú puedes ver, estamos usando la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. No vamos a necesitar ni el porcentaje ni la frecuencia absoluta relativa para calcular la media, la mediana y la moda en datos agrupadas, solamente estas 4 filas. Y tú tienes ahí en pantalla ya la fórmula, porque ya están los intervalos aquí hechos, ya tienes tú la fórmula de la media. ¿Te das cuenta cómo ya no nada más es sacar el promedio? Lo que esa fórmula nos está diciendo es que necesitamos en primer lugar en el lado del numerador, en la parte del numerador, acuérdate que la E así griega, ¿no? O parece una E, significa sumatoria en el Excel, ¿no? Entonces nos está pidiendo la sumatoria de la marca de clase más por la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, necesitamos saber primero cuánto suma esas dos. Entonces, evidentemente, pues tenemos que hacer varios procesos ahí, porque primero tendremos que conocer la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, luego hacer la sumatoria de eso y dividirlo entre el número de datos, que es justamente lo que va a pasar a proceder el profesor. A explicar. Lo que nos quiere decir es sume la casilla F sub i. Entonces aquí, por ejemplo, si me dijera esto, yo tendría que hacer la suma de la casilla F sub i, que en este caso sería 4 más 9, 13, más 3, 16, más 3, 19 y más 1, 20. O sea que si en algún caso me dijera suma de F sub i, eso me están diciendo que lo reemplace con el número 20. Esto quiere decir la suma. Entonces, vamos a hacer esta parte de aquí. Aquí dice la suma de x sub i por f sub i, entonces debemos buscar una casilla que diga exactamente esto que está aquí después de la suma, del símbolo de suma. Acordémonos que este es el símbolo de la suma en estadística. Entonces debemos buscar una casilla así que esté aquí. En este caso, miren que no está esa casilla, entonces debemos crearla. Colocamos aquí x sub i por f sub i y lo que hacemos es esa casilla. Entonces ampliamos nuestra tabla haciendo esta casilla. Aquí que debemos colocar el resultado de multiplicar la casilla de la x por la casilla de la f. Entonces, o sea, aquí la casilla de las marcas de clase por la casilla de la frecuencia absoluta. Entonces aquí que colocamos el resultado de multiplicar 14 por 4, que es 56. Aquí colocaríamos el resultado de 16 por 9, que eso es 144. Ok, jóvenes. Entonces, como pueden ver en pantalla, es lo que yo les decía ahorita, es un proceso. Vamos a trabajar primero con el numerador. Acuérdate que la n ya la conoces. La n es el número de datos totales, que en este caso son 20. Acuérdate que la frecuencia absoluta nos dice cuántos datos, a cuántas personas preguntamos, cuántos animales estamos estudiando. En este caso son 20. Entonces sabemos que la n es a 20. Sabemos que la marca de clase es esta columna y que la frecuencia absoluta es esta columna. Nos está pidiendo conocer la suma de estos dos datos. Entonces, pero antes, acuérdense que esto es una expresión algebraica y siempre que hay dos letras juntas así y no están separadas por un más o por un menos,
o un entre, multiplica, ¿no? Entonces, nos está pidiendo que él quiere conocer la sumatoria de los resultados de X de marca de clase por la frecuencia absoluta, que es lo que está haciendo el profesor. Entonces vamos a multiplicar 14 por 4, nos da 56, 16 por 9, lo que nos dé, y al final sumamos todo, y lo que nos dé lo vamos a dividir entre 20. Voy a adelantarlo para que lo vean. Ahí están ya todos multiplicados, nos da 336, ya vamos a poner aquí los 336 entre 20, que es lo que va a proceder a hacer el profesor. Ahí está. Y entonces nos da que la media es 16.8. Entonces ya podemos anotar que nuestra media es 16.8. Como verás, está muy sencillo también hacerlo, más elaborado que el otro porque evidentemente pues necesita otro procedimiento. De entrada, pues abrimos otra columna para poder ubicar la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, lo que tengo que entender es la fórmula, y ya la fórmula la explicamos. La fórmula de la media para datos agrupados y sacar el promedio es la sumatoria de lo que sale de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces hay que hacer una columna y hacer el procedimiento que fue lo que hicimos. Al hacer eso, multiplicar 14 por 4, es decir, XI por FI, 14 por 4, 56, 16 por 9, 144, y así nos arroja un total de 336. Ya quedamos que la n es el número de datos, entonces es 20, y vamos a tener 336 entre 20 y nos da a 16.8, ¿sale? Entonces, esa es nuestra media. Ahora vamos a calcular, vamos a anotar la fórmula de la mediana, ¿no? Ahí está. Entonces, es un poquito más grande, que es el límite inferior. Acuérdate que este es tu intervalo, lo estoy señalando con el cursor. Este es tu intervalo, el 13 es el límite inferior, el 15 es el límite superior. Entonces aquí me está diciendo que la mediana, lo primero que tengo que anotar es el límite inferior. Aquí pondría 13. La n, que es el número de datos, es 20, entre 2, menos la frecuencia absoluta anterior. El menos 1 es anterior, si diría más 1, es posterior. Entonces en este caso, pues sería la frecuencia absoluta anterior, que tenemos que ubicarnos aquí, pero te les voy a explicar cómo seleccionamos qué frecuencia, cuál de todos los, porque si te das cuenta y eres inteligente como que sé, con lo que como sé que lo son, chicos, ustedes ya ahorita sacaron de conclusión, ok, pero ¿por qué no tomó de límite inferior al 15 o al 17 o al 19? De todos estos intervalos, pues tenemos que elegir con cuál vamos a trabajar, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a hacer algunas operaciones que ahorita vamos a ver con el maestro más detenidamente. Yo les estoy ahorita descifrando la fórmula. Entonces ya cuando conozcamos en qué intervalo vamos a trabajar, pues vamos a usar la frecuencia absoluta anterior, ¿no? Si estuviéramos trabajando con este, pues la anterior sería 3 más 1, la posterior sería más 1, el 1, ¿sale? Todo esto lo vamos a ver entre la frecuencia absoluta, ¿no? Por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, si lo vemos aquí, pues es de 2 en 2, 21, 22, 23, ¿no? 22 son 2, entonces aquí iría un 2. La frecuencia absoluta es la que con la que vamos a estar trabajando en este intervalo. Entonces le voy a dar play para detallar más la fórmula. Sin agrupar, que ahí se puede entender un poco mejor el concepto, sobre todo, de qué es cada una de ellas, para poder entender un poco mejor esto. Entonces, acordémonos que la mediana es el dato del medio. Entonces, el dato del medio, acordémonos que hay dos formas de encontrarlo. Primero, si el número de datos es impar, que el dato del medio es el dato número n n más 1 dividido en 2. Y otra forma sería si el número de datos es par, que para encontrar el dato del medio sería el dato n sobre 2. Al final del día, acuérdate que es lo que te decía, la mediana, si hubiera más de 2 medianas, pues se tiene que hacer la suma dividida entre 2, ¿te acuerdas? Si nada más hay uno, pues tomamos ese dato del medio y en este caso se divide entre 2, pero como están intervalos, primero tenemos que ver con qué intervalo vamos a trabajar. Entonces, aquí vamos a encontrar la ubicación de ese dato. ¿Cómo se encuentra? Como en este caso el número de datos es par, yo simplemente cojo acordémonos que la n es el número de datos, entonces yo simplemente cojo el número de datos, que es 20, y lo divido por
2. Voy a colocar todo aquí como por la explicación. 20 dividido en 2, que es 10. Vamos a buscar el dato número 10. En el caso de que el número de datos de nosotros fuera impar, por ejemplo, supongamos que los datos fueron 25, aquí sería 25 más 1, 26, dividido en 2, 13. Entonces iríamos a buscar el número 13. En este caso yo busco el número 10. Ese 10. Eso es muy importante, chicos, porque es la forma en que nosotros vamos a escoger el intervalo, ¿sale? Entonces, tenemos que tomar una buena decisión. ¿Cómo la voy a tomar? La fórmula me lo está diciendo. Si mi número de datos es impar, es decir, es 21, 23, 25, le tengo que sumar 1 y dividirlo entre 2 para obviamente convertirlo a par. ¿Me explico? En este caso no fue necesario porque si es par, pues voy directo a 20 entre 2, porque aquí lo que hago es convertir ese número en par, 23 más 1, 24 entre 2, pues ya me arrojó. En este caso no, como si es par, pues vamos a dividir 20 entre 2, en eso nos da 10, y vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada en la grandota, la F grandota, cuál número está más cercano al 10. Observen cómo lo va a hacer el profesor. Que los datos fueron 25, aquí sería 25 más 1, 26, dividido en 2, 13. Entonces iríamos a buscar el número 13. En este caso yo busco el número 10. Ese 10 lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, voy a buscar en esta casilla el número 10. Si nosotros llegáramos a ser afortunados y encontrar el número 10, por ejemplo, bueno, supongamos que no me dio 10, sino que me dio 16. Si yo fuera tan afortunado que me dio 16, encontré el número 16, automáticamente ya encuentro la mediana. ¿Cuál es la mediana en este caso? Si hubiera sido 16, la mediana es igual al límite superior. O sea, en este caso en donde fuera 16, la mediana sería el límite superior. Acordémonos que este es el límite inferior y este es el límite superior. En este caso la mediana sería 19. Pero como generalmente no vamos a encontrar el número, ahí tenemos que aplicar esta fórmula. Soy el Eraira. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de... Entonces la vamos a aplicar. Vamos a buscar el número 10. Como no lo encontramos, tenemos que buscar el número siguiente. No se les olvide ese, chicos, si en tu división para sacar la mediana del número de datos aparece en la frecuencia absoluta acumulada la F grandota, que es donde vamos a buscar que el resultado coincida o esté muy cercano. Entonces, si como te decía profesor, si nos da 16, pues ya la hicimos, la mediana es 16 y ahí se acaba absolutamente todo. Ya no hay nada que hacer. Pero en este caso no hay 16, sino nos dio 10. Entonces tenemos que ver 4, 13, 16, 19 y 20. ¿Qué número está más cercano al 10? En este caso, pues el 13, ¿no? Obviamente, es el número que más cerquita quedó del 10. Y pues entonces vamos a usar ese, que es lo que hace el profesor ahorita. Al 10, el número más cercano al 10 después de 10. Y aquí vemos que es el número 13. Entonces vamos a trabajar con ese intervalo que esté en el que está el número 13. Voy a seleccionarlo acá. Entonces vamos a... Entonces, muy importante esto, chicos, porque esta es la clave para resolver la fórmula, porque ya la fórmula, como ya se las expliqué, es muy sencilla y ahorita lo vamos a resolver juntos, ¿no? Y ya nada más voy a adelantar el video hasta donde está el resultado final. Entonces, lo primero que hay que hacer, para empezar a calcular, primero tengo que ver mi tabla de frecuencias. Mi marca, acuérdate, tu rango, tu amplitud de intervalo, tu número de intervalos, tu marca de clase, tu frecuencia absoluta acumulada. Punto. Ya tienes esto. Calculo la media, acuérdate que es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el número de datos. Multiplicamos XI por FI en cada una de las líneas, ¿no? En cada una de sus intervalos. Entonces 14 por 4, 56, 16 por 9, 144. Se hace la suma de todo eso porque nos lo pide la fórmula, lo dividimos entre 20 y nos dio 16.8 años. Es la media, el promedio de edades que tenemos ahí. ¿Cuál es el promedio de edades? Pues de 13 a 23 años, ¿no? Entonces, estamos calculando eso. Perdón, chicos, me entró una llamada. Entonces, tenemos que, le puedes decir que estoy ocupado, que ahorita le marco.
Perdón, chicos, es que es una llamada importante y necesito poderla atender rápido. Sí, es de que estoy ocupado, que tal le marco. Entonces, acuérdense, chavos, que ya con esa manera tenemos la media de 6.8 años. Ahora, la mediana en un dato agrupado se usa la fórmula. Pero antes de poder desarrollar la fórmula, tenemos que escoger o tenemos que entender con qué intervalo vamos a trabajar. ¿Cómo voy a sacar ese intervalo? Muy sencillo. Tengo que ubicar el número de datos que tengo. Es 20. Si es par, lo divido entre 2 y me va a arrojar un dato. Si es impar, lo tengo que convertir a par. ¿Cómo lo convierto a par? Pues si fuera 21, como no es el caso en este caso, pues si fuera 21, le tengo que poner 21 más 1, 22 entre 2 y el resultado empiezo a trabajar. En este caso no tenemos que hacer eso porque el número de datos es par, nada más lo divido entre 2, eso nos va a dar 10. El resultado que nos dé aquí, tenemos que buscar lo que esté en la F mayúscula, la frecuencia absoluta. El 10 no está, ¿no? Entonces vamos a buscar el número que pasando 10 sea el más cercano. Entonces el número más cercano al 10 pasando 10 es el 13, ¿sale? Si acuérdate, si la n entre 2 nos hubiera dado 20, nos hubiera dado 16, por imaginarlo así, entonces en ese momento esa es la mediana y ya no tengo que hacer absolutamente nada. Pero en este caso nos dio el 10 que no está en la frecuencia absoluta y vamos a trabajar entonces con el dato más cercano al 10, que es el 13. Entonces el 13 ya lo ubicamos aquí perfectamente. Vamos a trabajar con todo este intervalo. Vamos a trabajar con el intervalo de 15, 17, ¿sale? Ahora sí vamos a hacer toda la sustitución de la fórmula. Está fácil, chicos. Ya quedamos que el 15 es el límite inferior y el 17 el límite superior. En la fórmula, el LI es el límite inferior, entonces ahí tenemos que poner 15. Más, vamos a la parte del numerador. La n es el número de datos que es 20 entre 2, ¿ya viste? Menos frecuencia absoluta, que es la FI, menos 1, no es menos 1, sino anterior, acuérdate. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con este intervalo, pues la frecuencia absoluta anterior es 4. Entonces, aquí va a ir 20 entre 2 menos 4. Por la amplitud del intervalo, que ya dijimos que es de 2, entonces aquí 2. Y la frecuencia absoluta, aquí sí vamos a trabajar con 9, porque es la frecuencia absoluta que quedó en este intervalo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo ya despejamos toda la fórmula. Ahí ya la va poniendo el maestro, ¿no? Ahí como les voy diciendo. Ahí está. Y además va a poner la amplitud del intervalo que es 2. ¿No? Entonces, pues ya nada más hay que hacer la operación. Es algo muy sencillo. Pues tenemos, es pura aritmética, acuérdate. Pues vamos quitando operaciones. 20 entre 2, pues es 10. Ya me quedó 10 menos 4. 10 menos 4... lo último que vamos a hacer es sumar el 15, obviamente. Primero tengo que arreglar todas estas operaciones que tengo acá. 20 entre 2 es 10, 10 menos 4, 10 menos 4 es 6, ya me quedó 6 novenos, 6 novenos. Aquí bajo, le pongo un 1 acá abajo, acuérdate, para convertirlo en fracción. Déjame, voy adelantando con el profe también, que es lo que te decía, ahí está. Vamos aquí, 6 novenos. Pongo el 1 aquí para convertir en fracción esto y voy a hacer, pues no voy a hacer otra cosa más que la fracción. 6 por 2 son 12, 9 por 1, 9. Es una fracción, una multiplicación de fracciones sencilla. Hago la división 2 entre 9 y lo que me salga lo voy a sumar al 15, que es justamente aquí lo que hizo el profesor. Ahí está. 12 entre 9 me da 1.33 más 15, 6.33. Y conforme también lo vimos en el video pasado, vemos que la mediana igual empieza a coincidir como datos centrales, porque la media ya nos dijo que es 16.8. La mediana es 16.33, porque son datos centrales. Si la mediana nos hubiera dado, vamos a pensar, chicos, que nos hubiera dado 22, no, pues hay una señal de alarma, porque ya no va a la par con la media. Mucho ojo con eso, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? O nos hubiera dado 13, ya está muy abajo de la media. Entonces, tienen que ir como parejitos. Después de eso, pues ya vamos a calcular la moda, ¿no? La moda, pues es una fórmula un poquito más grande, como ven aquí. Pero pues también está sencilla. Les voy a decir, límite inferior, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior,
por la amplitud del intervalo. Aquí abajo vamos a hacer unas restas, que es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, ¿sale? Esa es la fórmula de la moda, pero vamos a ver primero, porque aquí también tenemos que escoger con qué dato vamos a trabajar, con qué intervalo vamos a trabajar. Para mirar la moda también tenemos que mirar en cuál intervalo es que vamos a trabajar. La moda, acordémonos que es el dato que más se repite, entonces para la moda buscamos el número más grande dentro de la f sub i, la frecuencia absoluta. Entonces aquí en la frecuencia absoluta veo que el número mayor es el número 9, entonces nuevamente selecciono este intervalo. Pilas porque... Ojo, chicos, como dice el maestro. Nos vamos y acuérdate que para la mediana, después de haber hecho la división del número de datos entre 2, escogimos el intervalo con la frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula. Para el caso de la frecuencia absoluta, para el caso de la moda, que es el dato que más se repite, vamos a agarrar de la frecuencia absoluta, es del IFI, de la F chiquita, y vamos a agarrar el dato más grande. En este caso coincide que es en el mismo intervalo, pero mis alumnos generalmente creen que se toma el mismo intervalo. No se toma el mismo intervalo, acuérdate. En este caso va a coincidir, pero si el número más grande del FI fuera otro intervalo, con ese intervalo hay que trabajar. ¿Sale? No siempre se selecciona el mismo intervalo. Supongamos que aquí dijera el número 20. Entonces ya no seleccionaríamos este, sino este. Y entonces aquí es donde sería frecuencia sub. Y bueno, ya les explico. Entonces voy reemplazando y les voy a... Entonces, chicos, ya como dice el profesor, ya el tema aquí es puro reemplazar otra vez porque ya ubicamos el intervalo. O sea, ya no hay pierde, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que volvemos a trabajar con este intervalo. El límite inferior es 15 más la frecuencia absoluta, que es acumulada, que es 9, menos la frecuencia absoluta anterior, 4, entre la frecuencia absoluta 9 menos la frecuencia anterior 4 más la frecuencia absoluta 9 menos la frecuencia absoluta posterior, que en este caso es 3, por la amplitud del intervalo, que es 2. Entonces, hacemos esto. Entonces, ya quedó ahí la fórmula. 9 menos 4, que es lo que ya les decíamos. 9 menos 4, 9 menos 4, más 9 menos 3 por punto 2. Entonces, igual hay que resolver, ¿qué? Pues primero hay que empezar resolviendo esto, ¿no? Hay que hacer 9 menos 4, pues aquí nos va a quedar 5. 9 menos 3, aquí nos va a quedar 6. Entonces hay que sumar 5 más 6, ¿vale? Vamos a ver con el profe poco a poco. Perdón, la pausa. Maestría en animación 3D y postproducción. El mundo está cambiando y UNIAD marca el camino de lo que será la educación. 6 por el número 2, 9. Lo que te decía, pues lo que hizo. 9 menos 4, 5, 5 más 6, ¿no? Entonces, simplemente es hacer las operaciones básicas. De igual manera, se hace la resta, 5 menos 6, pues nos da 11. Y ponemos el 1 aquí. No, pero la suma, 6 más 5 nos da 11. Así convertimos en fracción, porque vamos a multiplicar 5 por 2 y 11 por 1. Y obviamente nos da 10 onceavos. Hacemos la división de 10 entre 11. Ya no se vio. Se hace la división 10 entre 11. Ay, es que está aquí complicado. Bueno, se hace la división 10 entre 11, chicos. Y nos debe dar un resultado y luego lo dividimos entre 5. Al hacer eso nos da una moda de 5.9, es decir que la edad que más se repite es de 15.9 años, ¿no? Ahí puso mal el profesor, seguramente se equivocó en anotar el dato. Ahí está. Entonces son 15.9 años, ya ves, muy cercano todo a la media. 16 años, 16.3 años la mediana y la moda pues solamente 15.9. ¿Sale? Entonces, chicos, pues no les queda otra más que pues ustedes trabajar el tema de
en su casa, ¿no? A manejar el tema de los ejercicios en casita, hacerlos de manera adecuada y obviamente pues ya con los videos y la explicación que ahorita les di, espero que les haya quedado más claro todo, ¿sale? Estamos en contacto, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.